nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bendito y alabado sea el Santísimo Sacramento. Sea siempre bendito y alabado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa
Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Santo Rosario de la Santísima Virgen María. Hoy es hoy es martes y meditamos los misterios dolorosos. Vamos a ofrecer este Santo Rosario por nuestra convivencia 30ª de renovación y evangelización. Primer misterio doloroso, la agonía de Jesús en el huerto. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la muerte ampáranos, gran Señor. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Madre de la Eucaristía. Segundo misterio doloroso, la flagelación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, ampáranos, Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Tercer misterio doloroso, coronan a Jesús con espinas. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado corazón de Jesús, María, salud de los enfermos. Cuarto misterio doloroso, Jesús carga con su cruz hacia el monte Calvario. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga el Señor tu reino, y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte.
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. María, Madre del buen consejo, ruega por nosotros. Quinto misterio doloroso, la crucifixión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase Señor su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora
Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. En la muerte ampáranos, Gran Señora. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado Corazón de Jesús, María, Reina y Señora del Santo Rosario, por las benditas almas del purgatorio, pero muy en especial por aquellas almas que están más necesitadas del perdón y de la misericordia de Dios, y por las almas que en este día transitan hacia la presencia de nuestro Papá Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cada día perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. La tentación. Dios te salve María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, Madre de Dios Hijo, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, esposa purísima del Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Saludamos a nuestra Madre del Cielo con la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, oh piadosa, oh dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Míranos con compasión, no nos dejes, Madre mía, y échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche. Virgen Sagrada María,
que nosotros ahora la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y a pedirle perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios de misericordia, que abres las puertas del reino de los cielos a los renacidos por el agua y el Espíritu Santo, aumenta en tus hijos el don de la gracia, para que purificados de todos sus pecados puedan gozar de los bienes prometidos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días dijo Esteban al pueblo y a los ancianos y escribas: duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo, lo mismo que vuestros padres. ¿Hubo un profeta que vuestros padres no persiguieran? Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo, y ahora vosotros lo habéis traicionado y asesinado. Recibisteis la ley por mediación de ángeles y no la habéis observado. Oyendo sus palabras, se recomían en sus corazones y rechinaban los dientes de rabia. Esteban, lleno de Espíritu Santo, fijando la mirada en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Dando un grito estentórea, se taparon los oídos y como un solo hombre se abalanzaron sobre él. Lo empujaron fuera de la ciudad y se pusieron a apedrearlo. Los testigos dejaron sus capas a los pies de un joven llamado Saulo y se pusieron a apedrear a Esteban, que repetía esta invocación: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Luego, cayendo de rodillas y clamando con voz potente, dijo: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Y con estas palabras murió. Saulo aprobaba su ejecución. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu.
Sé la roca de mi refugio, un baluarte donde me salve. Tú que eres mi roca y mi baluarte, por tu nombre dirígeme y guíame. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. A tus manos encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, me librarás. Yo confío en el Señor. Tu misericordia sea mi gozo y mi alegría. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Haz brillar tu rostro sobre tu siervo. Sálvame por tu misericordia. En el asilo de tu presencia los escondes de las conjuras humanas. A tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Hermanos, nos ponemos de pie para escuchar la proclamación del Santo Evangelio. Yo soy el pan de vida, dice el Señor, el que viene a mí no tendrá hambre. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En mi mente, en mi boca y en mi corazón esté siempre la palabra de Dios. En aquel tiempo el gentío dijo a Jesús: ¿y qué signo haces tú para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Jesús les replicó: en verdad os digo, no fue Moisés quien os dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueblo, aleluya. Y su palabra nos enseña. Aleluya. Dios ha hablado con su pueblo. Aleluya. Y su palabra nos enseña. Aleluya. Hoy hemos continuado la lectura del capítulo 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Ayer era la primera parte que nos dejaba un poco así como en una miniserie en suspenso. Hoy ya vimos la conclusión de este evento. Esteban comparece ante el Sanedrín y prácticamente cuando entró allí su sentencia estaba dictada, pero no antes de él decirle todo lo que él quería decirles. Y este es un texto que hace pensar mucho, ¿no? Lo que es el bien, lo que es el mal, lo que es la verdad, lo que es vivir en la verdad, lo que es vivir en la mentira. No tenemos tiempo, pero es muy interesante y podríamos estar aquí mucho tiempo haciendo toda una reflexión filosófica, ética, psicológica y por supuesto espiritual, porque siempre va a haber una confrontación entre el bien y el mal, o la mentira y la verdad. Son aspectos de lo mismo, ¿no? La verdad, la mentira, el bien y el mal, porque donde está la mentira está el mal y donde está la verdad es bien. O sea que tú le puedes poner nombres diferentes, pero vivir en la verdad es vivir en el bien, vivir en la mentira es vivir en el mal. Y la gente que está viviendo en el mal, gente
que has abrazado el mal como concepto, porque malos siempre hemos sido todos, ¿no? Malos pues todos tenemos algo de maldad en nuestras vidas, pero abrazar el mal como concepto, como filosofía de vida. Esto conlleva una serie de características que por eso los teólogos, las personas, y especialmente los pastoralistas, los que se dedican a estudiar la pastoral, los sacramentalistas, los que se dedican a estudiar los sacramentos, y los padres espirituales, ¿verdad? Que somos casi todos los presbíteros, hemos visto con dolor de corazón, y esto es una realidad, que es muy difícil, no que sea imposible, para Dios no hay nada imposible, pero es casi una práctica, es casi una modalidad, que la persona que haya abrazado el mal en su vida no se arrepiente al final. No se arrepiente al final. Puede ser que si tuviera otra persona intercediendo, se pudiera dar ese milagro, pero si se arrepiente caería en la esfera del milagro. ¿Por qué? Porque es prácticamente imposible abrazar el mal. No estoy hablando de cometer pecado, de hacer cosas indebidas, porque eso va en lo que es la miseria, la fragilidad humana. Yo estoy hablando de personas que abrazan el mal como sistema de vida. Y aquí viene una de las características, porque Esteban, hoy en el capítulo 7, en el versículo 31, 51, los empieza a increpar. Y claro, cuando una persona vive en el mal, no que sea malo, que vive en el mal, no soporta el bien, no lo soporta. Para él, que lo confronten con el bien, le sacas el monstruo. Y este pobre muchacho tendría 17, 18 años, no tendría más. Él los confronta. Esta gente no es que hayan matado a Cristo, es que ellos persisten en su dureza. O sea, no se dan ni el beneficio de la duda. Decía, bueno, mira, nos equivocamos, creímos. No, y él se los dice. Él dice, y usa unas palabras que quizás para nosotros no tienen mucho eco, porque toda la dinámica de la circuncisión, la circuncisión es algo que las madres joden, pero estamos hablando de un pueblo que por tradición todos los varones están circuncidados, y era parte de la alianza con Dios. O sea, el circuncidarse en el pueblo de Israel era ser parte de la alianza de Dios con el pueblo, que la señal de esa alianza fue con Abraham de que todos los varones tenían que ser circuncidados. Entonces, él les dice, duros de cerviz, incircuncisos de corazón y de oídos. Ustedes que resisten al Espíritu Santo, lo mismo que sus padres. Esto los tiene. Entonces, les recuerda, dice, hubo un profeta que sus padres no persiguieran. Ellos mataron a los que anunciaban la venida del justo, y ahora ustedes lo han traicionado y asesinado. Y miren qué cosa más linda, recibieron la ley por medio de los ángeles y no la han observado. Les confronta. En este momento era un momento para su conversión, pero ellos no lo van a hacer porque ellos están cerrados en sí mismos, en su soberbia, en eso. Maduro. O sea, es que esto está tan real. O sea, y uno dirá, bueno, ahí viene el Padre otra vez con esto. Es que lo estamos viviendo. ¿Sabes lo que estás matando a un pueblo de hambre? No te quieren. Y tú estás asesinando a tu pueblo y tú sigues ahí. Díganme, ¿qué cosa es eso sino el mal? Hitler, Fidel Castro, Mussolini, esta gente, lo que pasa es que hoy yo lo digo y vuelvo a repetir palabras que tengo que repetirlas. La gente no tiene memoria histórica. Los estamos teniendo ahí.
Porque tú los ves y están uno atrás del otro. Puede haber sido Nerón, puede haber sido el otro, pero son gente que pierden la capacidad del bien. Porque estás tan adentrado en el mal que llega a ser parte de tu fábrica, de tu persona. Y no resistas. Y cualquier persona que a ti te confronte de cualquier manera, tú lo tienes que eliminar. Es lo que estamos viendo hoy en vida. Porque hay gente que se ha ido, por ejemplo, de la parroquia. Pues gente que a mí no me puede ver ni en pintura. Yo sé que yo no soy, ni yo ni ustedes. Nadie es una monedita de oro. Porque hay gente que se va de la casa teniendo unos buenos padres, porque su padre, su papá, son un reclamo a la mala vida que tú estás llevando. O sea, yo no creo que yo aquí allá nunca... Hay gente aquí se ha ofendido por lo que yo digo. Y porque esa persona en su sano juicio dice, bueno, espérate un momento. Él no dijo que era yo. Y si lo que él dijo no era para mí, pero yo me lo merezco. No. Entonces, coger, hablar de mí. A mí eso no me quita el sueño, esté tranquilo. Porque yo sé que esto es muy duro lo que voy a decir. Yo tomo las cosas, depende de quién viene. Yo no le voy a hacer caso a una persona que es irracional. O sea, yo no le hago caso a un loco. Si un loco viene y dice, yo soy Napoleón, yo sé que no es Napoleón. Tomará Napoleón como coñac, pero no es Napoleón. Entonces, hay mucha gente, ¿por qué a ti te molesta que tu mamá te diga que no llegues tarde? Porque estás llegando tarde. Entonces, ¿cuál es la reacción? Mira, mami, perdóname. Yo sé que tú sufres cuando yo llego a 2 y 3 de la mañana, no te avisé. No. Yo estoy muy grande para que tú me estés preguntando a qué hora yo vengo. Pues entonces y se van de la casa sin necesidad ninguna. Y si usted se pone a ver, miren cómo el mundo se está desbaratando porque es la soberbia, es el diablo, es el diablo. A mí esto no se me olvida porque yo se los he dicho, yo quise mucho, yo he tenido un grupo bueno de diáconos, ahora tenemos uno que es excelente también, pero cuando yo digo, pero uno de ellos, uno que era muy cariñoso como persona, era Sanabria. Sanabria era muy dulce, un hombre muy dulce. Entonces, Sanabria, él dice, Padre Willy, usted me ha cambiado toda la visión de la vida cristiana. Pues yo estaba un día que yo dije, eso dice que él le marcó. Le dije, si el diablo, si Satanás, vamos por usar el nombre, si Lucifer le dijese en este momento a Dios, perdóname, se acaba el infierno. No es una frase, una palabra. Perdóname. El fuego del infierno es así, se apaga, desaparecen los demonios, se acaba el infierno. Pero ¿saben algo? Eso no va a suceder. ¿Por qué? La soberbia no lo deja. ¿Y cuántos de ustedes no conocen a alguien que todo se destruyó por no decir? Yo diría que siendo conservador, un 35%, igual a ser bien conservador de los divorcios, se hubieran podido evitar si tú hubieras dicho, perdóname, pero no. Hay una obra de teatro, que son esas obras que yo siempre he tenido aquí en la biblioteca de mi cerebro, que no es pequeñita, tiene bastante volúmenes, pero son las que yo visito de vez en cuando para recrearme viendo los volúmenes, pero ni los saco porque no va. Pero hay una obra que es, de hecho, es una ópera. De hecho, le hicieron una ópera. Yo no he visto la ópera, no he tenido la oportunidad de coincidir o poder ir a un lugar y verla. Yo la leí cuando en la escuela, yo tuve muy buena escuela, gracias a Dios. Y cuando yo estaba en high school, pues yo estuve todo mi high school, yo lo hice en Estados Unidos. Y yo tenía un curso que era Honors English, o sea, yo estaba en 4º año y había el inglés para todo el mundo, pero habíamos un grupo que, dado a la capacidad, pues teníamos el curso nuestro normal, pero otro curso
añadido, que por eso cuando yo entré a la universidad yo tuve inglés 102, porque el 101 lo pasé ya en cuarto año. Y teníamos una maestra, una profesora, Mrs. Willy, que era una mujer brillante. Entonces ella nos daba, era muy simpático porque nosotros los exámenes leíamos, nos daba short stories y nos daba un short story, nosotros lo leíamos, nos daba el examen y íbamos para otro. La cosa, éramos un grupo de 7, 8, 10 así. Y un día nos dio a nosotros, estábamos un drama, porque en un libro había drama, había ensayo, y no se me olvida, se llamaba Billy Bott. Y la idea, la novela de Billy Bott, yo he estado por ponerla, lo que pasa es que es una obra que todos son varones, ahí no hay ninguna mujer, son como alrededor como 40, 50 varones, porque toma lugar en un barco de guerra de la marina inglesa cuando Inglaterra dominaba los mares, que se llama Britannia Rules the Seas, Britannia Rules the Seas, que hay un himno. Y me tomo unos minutos porque esta obra es bellísima, tiene un tema. Y la marina británica tenía, como Inglaterra siempre ha sido muy clasista, y es una sociedad que le gusta, a ellos les gusta tener a todo el mundo, los reyes y los condes, a ellos les gusta ese jaleo. Y todo es tan puesto en su lugar. Y entonces el barco tenía los oficiales, los marinos, y había, de entre los oficiales y los marinos, habían unos nenes, eran niñitos, que eran como unos pajes, que vestían de lo más bonito y que llevaban recados y cosas. O sea, ellos eran como unos pajes dentro del barco, ellos son los que le llevaban la pipa al oficial y cosas así. Uno de esos niños, era un niño como de 10 años, se llamaba Billy Bott. Y Billy era un angelito. Todo el mundo quería a Billy. Pero había un contramaestre. El contramaestre es el oficial que está entre la oficialidad y los marinos. O sea, porque los oficiales, y en ese momento menos todavía, los oficiales no hablaban con los marineros. Y los marineros ni mirarlos. Entonces, ¿cómo se comunicaban? Con el contramaestre, ¿no? Y entonces el contramaestre era un hombre malo, pero malo. Pero era un oficial, tiene título de oficial. Y ese hombre era tan malo con Billy, pero tan malo. Era un hombre malo, él abusaba de su posición. Vayan entendiendo. Y entonces, en un momento dado, lo maltrataba, pobrecito, y él era un angelito, él nunca, esos niños que son buenos, como hay gente que es buena, que es de corazón noble, que siempre le busca a uno la vuelta, mira, perdona, no. Entonces en un momento dado, claro, acuérdense que dentro del código, si usted empujarlo nada más, a un oficial, eso es, la sentencia es muerte. No se puede ni tocar a un oficial, y más en aquel tiempo. Ahora ha cambiado mucho esto, pero en aquel tiempo no. Menos empujarlo, darle un golpe, matar. Entonces en un momento dado, este hombre se ensañaba con él. Y en un momento dado, él le está diciendo algo a Billy, pero lo que le está diciendo es tan malo que el niño, en su frustración, lo empuja. Pero ¿qué pasa? Que parte de lo que él mandaba era abrillar los pisos. Esos pisos eran de madera, eran barcos de madera. Entonces los enceraban y todo estaba, eso tú los veías sacarle brillo al piso. ¿Qué pasa? Que cuando porque el Billy se ve esa escena, la película es preciosa. Acuérdenme, pues es posible que yo la pueda traer aquí, que él hace así, pobrecito, porque es que él no puede con la maldad que le está, y lo empuja. Pero ¿qué pasa? Que al empujarlo, no lo esperaba, él resbala, el contramaestre, resbala, se cae y se da contra un artefacto que había que lo mata, o sea, lo parte. Y cuando él se está muriendo, él se está riendo, o sea, se está riendo y dice, yo me estoy muriendo, pero por eso que me has hecho te van a matar. O sea, aún muriéndose, él se está riendo
por el efecto que va a hacer. O sea, tú te dices, pero qué hombre más malo. Entonces, claro, lo juzgan y ese juicio vale un billón porque todos los oficiales tienen que aplicar el código. Aquí hay un abogado, no puede. Y el código dice que cualquier ofensa o gesto físico contra un oficial es reo de muerte. Entonces allá habían unas pelotitas negras. Y habían unos oficiales que querían a Billy, pero la sentencia es muerte. Y lo ahorcan, o sea. Entonces tú ves que ponen a todos los marineros, escenas impresionantes, están aquí arriba, todos los oficiales, todos vestidos de gala, no sé cómo son los ingleses que son tan elegantes. Entonces están todos los marineros, todo en orden, y cogen, y entonces le ponen así, es chiquitito, le ponen la soga, entonces dice, prepara, ¡pum! Y entonces lo suben. Entonces, y hay un silencio. La película es muy tétrica porque en ese momento el vigía que está en lo que perdone la presión, está en el carajo del barco. O sea, la palabra carajo no es una mala palabra, es una parte del barco. Y ahora te dice, te voy a mandar para el carajo. ¿Por qué? Porque cuando te querían castigar, te mandaban para allá arriba a coger sereno y a coger todo lo que había para allá arriba. No te puedes guaracer de nada. Entonces, si llueve, te moja, y si hay frío, te congela. Entonces, por eso el castigo era mandarte al carajo. O sea, cuando yo te estoy mandando al carajo, te doy una para. O sea, no es una mala palabra, es una parte del barco y lo mandan. Entonces, ¿qué pasa? El vigía que está en el carajo, que fue el que dijo, ¡tierra a la vista! Rodrigo de Triana, él estaba en el carajo. Ahí es que no hay otra parte, es aquí, es donde estaba. Le pasa que la gente no sabe su idioma. Y entonces, cuando ven un barco francés, estamos en guerra con Napoleón, ven un barco francés y te dice, ¡a las armas! Y nadie se mueve. Al barco lo acaban porque nadie se movió, o sea, los matan a todos. Una novela bellísima. Nunca, digo, no. ¿Y por qué les digo esta historia? Porque el mal, aún muriéndose, sigue siendo el mal. Y esto es por eso con los niños hay que tener mucho cuidado, porque uno puede ir abrazando el mal. Y tú ves en la iglesia, bueno, ustedes saben la historia del jorobado de Nuestra Señora de París, que es una película, hay un musical. Me han dicho que por qué no lo pongo, musical es una belleza, pero yo no lo puedo poner porque PSB no lo puede poner porque es muy lúgubre y es muy fuerte y hay mucha maldad. En ese musical tuve pero es un monstronco musical, es una belleza el musical, pero es muy lúgubre, es muy fuerte, porque el que hace que todo pase con esmeralda y con ¿cómo se llama el bendito? Tiene un nombre, el jorobado. Quasimodo. Es un monje, es el abad de Notre Dame. Un clérigo. Porque la lujuria se lo come. Por eso los pecados capitales. Yo no tengo lección, pero tendría que darle toda una lección de teología. Pero por eso es que los pecados capitales son tan peligrosos. Porque te van como comiendo. Es como si, no sé si ustedes han visto al de Spider-Man, que hay una película muy buena de él, que él siempre tiene su traje ese tan raro. Pero hay una película en que él empieza a sentir cosas malas y tú ves que hace y todo se vuelve negro. Porque se lo está comiendo el mal. Y eso es por eso el pecado mortal. El pecado mortal, y acuérdense de esta frase, vivir en pecado mortal adormece la conciencia. Por eso es que una persona mata a uno, mata a dos, y al tres no lo siente. Y eso yo lo he oído en dos personas. Lo oí en un asesino en la cárcel y lo oí en una prostituta. Ella convirtió, él ya estaba, pero él me dijo, yo me acuerdo cuando yo maté a una persona, pero ya cuando maté a la cuarta yo no sentía nada. Y la prostituta me dijo, los dos primeros hombres, perdone la expresión, que yo me tiré, me acuerdo, pero ya después era un trabajo como otro cualquiera.
Y quiero que sepan, y con mucho dolor lo digo, y yo lo he dicho hacía tiempo que no lo decía, la gente más mala que yo he conocido, la he conocido dentro de la iglesia, no fuera de la iglesia. Dentro de la iglesia. ¡Oh! Por la soberbia, el puesto. Por eso es que la gente que siempre está buscando puestos, usted no sabe lo que usted está haciendo. Porque esos puestos te llenan la cabeza de humo. Y muchas veces, como cuando los puestos vienen, pues a mí me hacen ahora gerente, no sé. Entonces, y toda esa gente que uno tiene, todos esos satélites, esa gente nos hace un daño. ¿Cuánta gente en política, en economía? Eran gente buena. Pero como lo que tenía ese alrededor eran unos lambiojos. Esos lambiojos son sanguijuelas. Te chupan la vida. Entonces, son los que te dicen, no se preocupe. Pero ¿cómo no me voy a preocupar? Te dicen cosas que no son, te meten mentiras, acaban con personas, los destruyen. A veces no es la persona arriba, son la gente, el corillo. Pero porque usted se rodea de esa gente, sáquelo de ahí. Porque nos gusta que nos digan cosas bonitas. Ay, usted es un profeta, y usted es un hombre muy bueno. ¿Y qué pasa? Que sacamos de al lado la gente que muchas veces nos cuestiona. Esteban. Es que esto, hermano, esto es palabra de Dios, esto es muy actual. Yo aquí en la parroquia tengo así gente en la oficina y en el consejo y todo, que hay gente que son muy difíciles. Yo no los voy a sacar nunca. No los voy a sacar nunca porque son la gente que a mí me da una faceta. Yo soy yo soy creativo, yo soy muy optimista, pero yo sé que yo a veces, para mí soñar en grande es mucho más fácil. Para mí, hacer comida para 40 es mucho más fácil que hacer un huevo frito para mí. Porque es mi manera de pensar. Entonces, si no hay alguien que me frene, imagínate, yo quiero hacer aquí una sucursal de la Catedral de Notre Dame, ahora que se quemó. Padre, no estamos en París, estamos en San Juan y estamos en bancarrota. Hace falta, pero ¿qué pasa? Que no nos rodeamos de esa gente. Entonces, uno necesita, por eso un buen gobernante tiene de todo un poco. Esa gente que es negativa, que a mí me sacan de aquí, si yo cuando los veo hago así. Pero no les cierro la puerta. Le pido paciencia, pero son la gente que cuando tú estás organizando algo te dice, ay, mire, y vamos a ir y tú vas a ver que, padre, ¿y si llueve? Porque todo el mundo está con el picnic y la cosa y vamos a jugar pelota y la cuestión. Pero fíjense, dice, después que lo dice, bueno, hay que pensar también en la posibilidad que vivimos en un clima donde entonces te esfuerzan porque tienen razón. Y si llueve en un país que llueve con un momento. Bueno, mira, pues si llueve, vamos a llevar unos paraguas, vamos a buscar una alternativa. Hace falta también esa gente, pero la mayoría de la gente que busca puestos no quiere esa gente. No ve que uno escoge su staff. Fíjate que todos los gobernadores, todo el mundo sale, y les voy a decir algo que ustedes no saben. Cuando llega un nuevo obispo, igualito que en gobierno, cuando el obispo ya renuncia oficialmente y se anuncia el nuevo obispo que venga, todos los miembros del obispado tienen que presentar su renuncia. Todos. Todos. Menos uno. No, dos. No renuncia el canciller hasta que el obispo no tome posesión. Aunque después lo puede poner otro. El que nunca va a renunciar es el presidente del tribunal eclesiástico, la rama judicial. ¿Ves? Pero todos los vicarios, todo el mundo tiene que presentar su renuncia. Porque el obispo viene nuevo y dice, yo quiero poner a Marisa ahora a cargo de tal cosa. ¿Sabían eso? No, o sea, eso es de calle. Cuando un párroco viene, claro, aquí no había mucha gente, yo aquí no escogía a nadie, pero no había nadie que escoger. Pero todo el mundo renuncia para dejarle, y tiene mucha razón, para dejar libre. Yo quiero traer mi secretaria, yo quiero traer este padre que yo quiero. Tiene razón, pero tiene que tener cuidado, que no empiece el amiguismo.
Porque a lo mejor Jaime era buenísimo. ¿Y por qué yo voy a poner a Marixa, que no sabe un comino de lo que sabe Jaime? Ah, no, pero es que Marixa me ayudó en la campaña. Sí, papito, pero Marixa no sabe. Y eso no solamente en el gobierno político, eso pasa. Y por eso hay que tener la humildad y hay que, claro, ahí es donde hay que confrontar al amigo. Digo, mira, yo te quiero mucho y tú eres mi buen amigo, pero yo no te puedo poner en esa posición porque es que tú no sabes de eso. Pero eso es muy difícil. ¿Y cómo se llama? ¿Qué empieza? La corrupción. Eso es. Yo no creo que nadie en su sano juicio se meta a ser corrupto, pues sabe que va a salir mal. Pero la corrupción es como los virus. Usted no busca, no se exponga al virus, porque lo va a coger. Y hay un virus en el país y en el mundo entero que se llama el virus de la corrupción, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, de los gobiernos. Yo no creo que nadie diga, yo voy a ser corrupto. Yo no creo que nadie un día se levantó y hizo esa decisión. Pero un día empieza con una cosita y aquello, cuando usted ve, está metido en una... Es esto que estamos hablando. Porque no, cuando me confronta la realidad, tengo la cerviz dura y estoy incircunciso de corazón. No soy humilde. Por eso es que la llave que abre el corazón de Dios es la humildad. ¿Ustedes quieren entrar en el corazón? ¿Quién aquí quiere entrar en el corazón de Dios? Tiene que ser humilde. La humildad para entrar en el misterio de Dios es la humildad. La soberbia es lo contrario. La soberbia me cierra a Dios, me cierra totalmente. Entonces por eso tengo la verdad frente a mí y no la veo, porque estoy tan metido en la mentira y en el jaleo y en el amigueo y la cosa y me creo lo que no soy, que no me dejan ver. Esta gente tuvieron a Dios delante y lo mataron. Y todavía lo matan y siguen matando gente. Van a matar a un muchachito de 17 años. Y queridísimo Pablo está probando lo que están haciendo. Esto es apedrear a una persona es un asesinato horrible. Mira, le metes un espadazo y se acabó. Mira, clávasele en el corazón. Pero morir apedreado. Hermano, morir apedreado significa que los sesos salen volando. Que te llevan un ojo. ¿Y por qué dejaron los mantos? Para poder hacer esto y meterle la padrada fuerte. O sea, es una muerte horrible. Que todavía está vigente en el Medio Oriente, todavía está vigente. ¿Cómo tú vas a probar eso? Muy sencillo. Yo creo que esto es y a mí nadie me va a convencer de lo contrario. Y qué triste porque esto está muy de moda hoy. ¿Cómo yo me voy a poner en nombre de un Dios una cosa, un chaleco de dinamita? Y me voy a meter en un centro comercial donde hay niños montando en un carrusel y amas de casa y voy a volar a medio mundo. ¿Cómo tú puedes en tu sano juicio creer que un Dios pueda probar eso? Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo tú puedes creer que meter un avión, o sea, en una... Es que tú dices, pero sí. Y se encomiendan a Alá o se encomiendan al Dios. Nosotros hemos hecho barbaridades también en nombre de Dios. Y todo es por no tener la humildad de decir, oye, ¿y si yo estoy equivocado? Déjame preguntarle a Margarita a ver qué ella cree. No. Me muero, muchacho, ante Dios decir aquí. Y eso, hermano, lo encontramos todos los días. Bueno, aquí hay varias damas de hospitalidad. Y aquí no ha habido gente que ha insultado a otra gente porque se sentó en un banco donde ellos se sentaban. ¿Estoy hablando de algo que no sea verdad? Imagínate tú insultar a una persona. Me acuerdo de un matrimonio que menos mal yo salí corriendo detrás de ellos porque venían por primera vez. Y esa mujer, claro, ella está loca, pero ellos no sabían que ella estaba loca porque ella siempre venía tan bien vestida que uno creía que era una cuerda, pero no sabían que era una oveja loca. Pero esa gente se iba, pues esta iglesia está llena de locos. No, pero, porque claro, como aquí no hay
no hay cabezas con nombre y cabecita. Dice, mire, si usted se encuentra con él hoy es loco. No, aquí todo el mundo cree que todo el mundo es devoto. Pero hay algunos que son devotos, pero están locos. Entonces, y se van para otras parroquias, cosas así, y acaban con la iglesia y con todo. Y todo pasa porque usted no tiene la humildad para decir, oye, ¿y si yo estoy equivocado? No. Y ahí es donde yo vengo con la teoría que empecé. Y hasta ahora que yo sepa no cambian. Yo he tenido que decirle a una persona, deja eso, déjaselo a Dios. Humanamente no creo que cambie. ¿Quién fue? Creo que fue una persona ayer o antes de ayer que me estaba diciendo, padre, una persona que digo, mira, deja eso, yo no creo que cambie. A esta edad no creo que cambie. Hay un refrán, los refranes son fantásticos, dice, perro huevero, aunque le quemes el hocico. Y hay gente, por eso tengan mucho cuidado, por eso la iglesia por eso mis muchachos, no se acuesten en el pecado mortal, no se acostumbren a acostarse con el diablo, porque se va a acostumbrar a vivir con el mal. Y llegará un momento en que usted se acostumbra tanto que cuando no estás haciendo el mal, sientes que te falta algo. Sino porque hubiera criminales y asesinos. Hay asesinos que se alquilan. En este momento, si yo soy millonario y yo quiero deshacerme de Jaime y no nos hablamos, hay código, yo puedo llamar a un número, esa gente está en ese nivel y si usted me deposita tanto, me dice quién es. Lo que viene, mata a Jaime tranquilo y se va y cobra lo que... Eso no son películas, eso es realidad. Igual que usted va a hoteles y usted a ciertos clientes, pues yo tenía una persona aquí en la parroquia que ya murió, muy amigo mío, que era un alto ejecutivo aquí de una firma aquí en Puerto Rico, y él me dijo, padre Willy, si yo le cuento esto para que usted lo diga, yo soy fulano, o sea, usted sabe, un hombre se movía en unos niveles muy altos, tenía la tarjeta negra de American Express, que eso es, cuando usted ve a alguna persona que tenga una tarjeta de American Express negra, eso significa que no hay límite. Nosotros tenemos la verdecita esa, pero no, es negra. Es negra significa que el cielo es el límite. Estamos hablando de que su límite es de 4 o 5 millones de dólares. Y él me decía, tenía su tarjeta y su cosa. Y él se quedaba en un hotel y dice que ya como él era un regular, le dijeron un día, señor fulano de tal, queremos, ¿verdad? Usted agraciarlo. Y dieron una tarjeta, si usted quiere, porque se priva solo, ¿no? Puede acceder a este canal. Cuando pone el canal, eran mujeres preciosas, asiática, afro, blanca, lo que fuera, no desnudas, sino muy buenas, escort para que lo acompañaran. Un sistema de prostitución de altura. Y lo decía él, y lo simpático que después le cobraremos en su cuenta. O sea, y a nadie eso le parece, ¿no?, un servicio del hotel. Y nadie lo ve mal. Nadie lo ve mal. Entonces ella llega, que tú quieres, entonces, todo muy, muy formal, muy perfumado, muy elegante. El mal. Pues a veces ponen el mal tan sucio y tan cochino. No. Eso es para un tipo de gente pero hay un mal que es de un refinamiento exquisito. Y si usted comienza a coquetear con él, llega un momento en que te acostumbras a él. Y cuando vienes a ver, eres presa de él. Y para quitarse eso de encima, hace falta literalmente Dios y ayuda.
porque entonces terminas matando el bien. Que Dios nos ayude, porque vivimos en un mundo donde nos han hecho creer que lo bueno es malo y lo malo, y ya todo el malo. Hermano, estamos comprando pantalones rotos. Y si usted no me cree, nada más mire eso. Y no con un rotito, rotos completos. Y ahora ya salió en Penis la camisa rota. En un mundo donde usted ve algo roto, como algo que usted puede comprar y pagar bien por él, yo creo que la visión de ese mundo está muy enferma y torcida. Me parece a mí. Pero bueno, yo se lo dejo ahí para que lo piense, porque la cabeza no solamente se hizo para peinarse, sino también para pensar, y pensar bien. Amén. Vamos ahora a presentarle al Señor nuestras peticiones. La primera petición que quisiera, me dijeron, saben que hoy están operando, en este momento están operando al padre Tony. El pobrecito está dentro de la sala de operaciones desde las 6 de la mañana. Debe estar congelado. Pues sabe que una vez que uno entra allá, uno lo encuera y le dan una batita. Como debe estar. Porque lo entraron, pero a mí me avisaron, ya me lo dijeron, dice, padre, hay como 7 o 8 personas antes que él. Y no sé por qué no lo dejaron en el cuarto, pero bueno, allá hay. La cuestión, entonces ahora me dijeron que hace 15, bueno, ahora hace un poquito más, hace más o menos media hora que entró en sala de cirugía. Así que vamos a pedirle a Dios por él, para que todo sea rápido, salga bien, para la gloria de Dios. También vamos a pedir por Charlie, que hoy estuvo aquí con nosotros, está bajo cuidado. Esperemos que haya sido algo pasajero, que no sea cardiovascular, porque hay una ligera sospecha que tiene que ver con el corazón. Y es un poco difícil porque él vino hoy a ver las cosas. Digo, estate tranquilo. Pero claro, es que fosforito no le puedes pedir que sea un refresco, ¿entiendes? O sea, pero bueno, vamos a pedir por ellos y con confianza y humildad abramos nuestros corazones a Dios y sin poner resistencia a la acción de su Espíritu Santo, oremos por nosotros y por todo el mundo diciendo, Padre, danos tu Espíritu Santo. Padre, danos tu Espíritu Santo. Para que en la iglesia nunca falten ministros y fieles cristianos que con espíritu profético anuncien el Evangelio y denuncien las injusticias sociales, políticas y religiosas de nuestra sociedad, oremos al Señor. Padre, danos tu Espíritu Santo. Para que el Hijo del Hombre confirme en el servicio a los que han sido llamados a ejercer puestos de gobierno en el mundo, de modo que obrando con rectitud busquen siempre el bien común y no el bien propio, oremos al Señor. Padre, danos tu Espíritu Santo. Para que Jesús, pan de vida, sacie el hambre de los que lo buscan, robustezca la fe de los cristianos y fortalezca a los que se sienten tentados, oremos al Señor. Padre, danos tu Espíritu Santo. Para que los enfermos, muy especialmente Francisco Vázquez, Charlie Meléndez, Auri Trinidad, Aguilda Trinidad, Glorieli Rivera, Cruzita Gómez, Luis Lucchesi, Antoinette, Isabel Forte Ramos y agonizantes, especialmente los que hoy dejarán este mundo, encomienden su espíritu a Dios y Él les serene con el don de la esperanza del cielo, oremos al Señor. Padre, danos tu Espíritu Santo. Para que cuantos están afligidos, exiliados, en pecado o desesperados, acudan a Jesús, se dejen aliviar por Él y le confiesen como el Mesías Salvador, oremos al Señor. Padre, danos tu Espíritu Santo. Para que Jesús, pan partido para la vida del mundo, nos ayude a vivir en comunión con Él y a ser testigos suyos en medio del mundo, oremos al Señor. Padre, danos tu Espíritu Santo.
Seguimos pidiendo por Venezuela. Ustedes saben que hubo un atentado contra Maduro. Se cayó el helicóptero, pero a él no le pasó nada. Pero murieron como 6 o 5 generales y gente suya. El caos que tiene que haber a mí me da una pena con este hombre, porque él tiene que estar con un miedo, porque eso fue gente suya. Yo me imagino que ese hombre dirá, ¿para dónde miro? Y al mismo tiempo, hay nadie, ya cree nadie, porque si a alguien invitaron a montarse en ese helicóptero y por algo, porque tenía diarrea, y digo, no, yo no voy, que me siento mal, lo van a matar porque van a creer que él sabía que el helicóptero, o sea, el pandemonium que tiene que haber en Venezuela a ese nivel es horrible. Es horrible. Y no es que yo tenga mucha imaginación, es que son cosas que se caen de la mata. Él tenía que estar en ese helicóptero porque es el helicóptero presidencial. Pero los cubanos le dijeron que no se montara. No duden que fueron los cubanos, pero bueno. Pero es un jaleo que tienen formado. Y yo me da mucha pena porque aquí, cuando está esto, empiezan a matar gente por si acaso. Si yo creo que porque me está mirando mal, elimínalo y pregunta después. Y eso es horrible, vivir así. Lo que está pasando en ese país es horrible, horrible, horrible. Es un país donde hay mucha brujería, porque los cubanos, aparte de llevar todo, han llevado la brujería a Venezuela. El Palacio de Miraflores está lleno de brujería detrás de las puertas, es un desastre, un país que está muy cargado de violencia, de odio, de rivalidad, de división. El diablo está acampando ahí, y por eso hace mucha falta a nosotros acompañarlos con oración e intercesión. Y también por nuestra muy querida convivencia, para que ya que está tan cerca sea un tiempo de reflexión y acercamiento a Dios, y solamente para fortalecer nuestro seguimiento al Señor. Oremos al Señor. Padre, danos tu Espíritu Santo. Oh Dios, que nos sacias con los dones sagrados de tu gracia, danos fortaleza para seguirte y amor para dar nuestra vida por los hermanos y por ti, teniendo como modelo a Jesús, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Y te pedimos por esta ofrenda que estamos recaudando para los gastos de la convivencia. Bendice a los que la dan con bendiciones de tu amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Orad, hermanos y hermanas, para que este sacrificio que es mío y también de cada uno de ustedes sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia desbordante de alegría, y después de haberle concedido el motivo de un gozo tan grande, concédele participar de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado. Él sigue ofreciéndose por nosotros e intercede constantemente en nuestro favor. Inmolado ya no muere más, muerto vive para siempre. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero está llamado a la alegría, junto con los ángeles y los arcángeles que proclaman un himno a tu gloria diciendo sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Y santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Santifica estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidamos de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos, a Caridad Ramos Magdalena, Antonio Forte Pereira, a Luis Antonio Forte Ramos y a David Robles Vidot, a quien llamaste de este mundo a tu presencia, y concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con él la gloria de la resurrección. También acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, te ponemos en oración a nuestra convivencia tan próxima a celebrarse, a mi hermano sacerdote Tony, a nuestro hermano Charlie, a todos los enfermos de la parroquia. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, Madre nuestra también, San José su esposo, los apóstoles, Santa Bernardita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos. Amén. Uniendo nuestras manos y corazones, vamos todos juntos a orar con las palabras que Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que le dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No mires, Señor, nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Como hermanos que somos en Cristo, démonos fraternalmente la paz. Este es Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. A todos aquellos hermanos que no pueden hacer la comunión sacramentalmente, me acompañan a hacer la oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarden mi alma para la vida eterna. Amén.
Oremos. Padre, mira con bondad a tu pueblo, ya que lo has renovado con los sacramentos de la vida eterna, concédele alcanzar la gloria de la resurrección por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición del Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca con ustedes para siempre. Amén. Oración por la convivencia. Señor Jesús, que dijiste pidan y recibirán, toquen y se les abrirá, te suplicamos que nos escuches como siempre lo haces, con misericordia y favor. Venimos confiados en que una vez más te unirás a nuestros esfuerzos para que nuestra convivencia sea todo un acontecimiento de renovación y evangelización. Tú conoces nuestras necesidades y anhelos. Quizás hoy como nunca el hombre y la mujer buscan afanosamente de dónde agarrarse y cómo sostenerse, pero el viento en contra y las fuertes corrientes hacen casi imposible el ir a donde queremos y llegar a donde ansiamos. Es por todo esto y mucho más que otra vez venimos ante ti para pedirte que cuides los terrenos, unjas la carpa, fortalezcas el tiempo, ilumines a los recursos, capacites con salud, paciencia y servicio en el amor a los servidores y sobre todo abras de par en par el corazón de todos los asistentes para que entendamos que solo en ti, Jesús, encontraremos el camino seguro, la verdad que nos hace libres y la vida eterna. Por último, reclamamos la asistencia de tu Madre amorosa para que interceda por nosotros y haga que una vez más el agua se convierta en vino. Señor, contamos contigo para que nuestra convivencia sea una vez más un abrir de puertas para ti. Amén. La oficina estará abierta para las personas que están registrándose o registrando a alguna persona para nuestra convivencia. Quedemos en paz.